la importancia de tener la fe en activo. Y vamos a ver capítulo 11, versículos 23 en adelante. El tema lo llamamos los secretos de la fe. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que la destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Lee el 29, por favor. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a los secretos de la fe. Y estamos viendo, hermano, la vida impresionante de Moisés. Moisés viene a ser para los judíos uno de sus héroes nacionales. Y si algo tienen los judíos, hermano, ellos sí defienden a sus héroes, porque para ellos es su máximo, tanto profetas como líderes políticos. Para ellos, hermano, estos hombres son muy grandes: Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, David, Nehemías, Esdras. Todos los que están aquí, hermano, en la Biblia, que son de inspiración, para ellos son muy grandes. Y estamos viendo al profeta Moisés desde la semana pasada que estuvimos aquí en la celebración. ¿Se acuerdan, hermanas? Amén. Amén. Ahí les encargamos. Y nosotros vemos, hermano, que Moisés fue un gran hombre de fe, porque algo sucede. Dios a hombres ordinarios los vuelve extraordinarios. El inicio de Moisés en su liderazgo, hermano, fue difícil, porque había una situación. Moisés no se la creía, hermano, y luego lo mandan a enfrentar a su primo adoptivo, que es el faraón. Y entonces ya al final de la vida de Moisés no se quería ni morir, hermanos. Está despide y despide. Dios le dijo: vas a morir, y está despídese y despídese. Es como cuando alguien se quiere ir, ¿verdad? Se está despidiendo y este no se quiere ir, ¿sí o no? Está despidiéndose y no se quiere ir. Así estaba Moisés. Y no pasó, hermano, Moisés a la tierra prometida, no por falta de fe, sino que Moisés se equivoca en las aguas de Meriba, porque se acabó el agua. Entonces fueron con Moisés. Entonces Moisés les dijo: ustedes son los malditos. Y Dios se enojó porque maltrató a su pueblo, no lo glorificó, se puso a discutir. Y entonces, hermano, Dios no lo dejó pasar la tierra prometida. Entonces, hermano, Moisés es una de las supremas figuras de los judíos. Fue el líder que Dios usó para rescatar al pueblo de la esclavitud. Fue el medio, hermano, que Dios usó, Moisés, para entregar la primera reforma, que en otras palabras es la ley de los judíos, la ley esa que conocemos como el Decálogo. Esa ley, hermano, los 10 mandamientos que usted y yo conocemos, es la base de muchas sociedades, lo que es el respeto a las personas. Y venimos, hermano, esto lo vemos los miércoles, como nosotros venimos viendo cómo Dios desde un inicio se le revela al hombre. Dios forma al hombre en general, hace a Adán, lo mete al huerto, y luego se le viene revelando de una manera especial, tanto para adoración como para servicio. Y todo, hermano, así ha sido, que nosotros, hermano, eso es lo que hacemos con Dios: le alabamos, le adoramos, le servimos incondicionalmente. Amén. Nos dé o no nos dé. Amén. Amén. Nos dé o no nos dé. Para que Dios, hermano, sea conocido, se necesita un elemento básico. Se llama fe, es lo que venimos viendo los miércoles. ¿Qué es la fe, hermano? Es tremenda sustancia. La fe solamente se ve, hermano, materializada. Tú de repente había una situación, alguien estaba enfermo y de repente le creyó a Dios, o Dios lo sana y se ve materializada su sanidad. Y así muchas cosas.
Y entonces, hermano, la fe viene a ser como el oxígeno. El oxígeno, hermano, no se ve, pero ahí está. ¿Estamos, hermano? Este libro, hermano, de Hebreos dice que sin fe, dice, ¿qué, hermano? ¿Y sin fe qué dice? Es imposible agradarle a Dios. A alguien puede usted traer una persona y si no, hermano, si no tiene la fe suficiente, Dios no hace nada, porque hay que operar la fe. Entonces ya vimos la fe de Abel, la fe de Enoc, la de Noé, la de Abraham, la de Isaac, Jacob, José, y estamos viendo la fe de Moisés y la estamos mezclando junto a la fe de sus padres. Así que vamos a iniciar. En la semana, hermano, y el domingo pasado hemos hablado mucho de esto, de lo que tiene que ver con la vida de fe. Y le quiero recordar, la vida de fe de Moisés, y le quiero recordar esto, hermano, que todo en la vida tiene secretos. Usted puede comer algo, hermano, o tomar un caldo, y con los mismos elementos uno puede saber mejor que otro un guisado con los mismos elementos. ¿Qué es lo que cambia, hermano? Los secretos de la cocinera. Usted puede ir, hermano, con dos médicos y uno lo puede aliviar más rápido que otro porque conoce los secretos de la sustancia de los medicamentos. Y entonces, hermano, esto nosotros debemos de saberlo, que cuando usted y yo estamos aquí en el camino de Dios, tenemos secretos. Y uno de esos, hermano, es la fe. Y la fe, hermano, cuando tú la operas se vuelve impactante, se vuelve así, hermano, algo misterioso, no místico, lo voy a aclarar. Algo misterioso, hermano, que tú tienes en tu vida, la fe. Es un secreto, al igual que la oración. Tú, hermano, estás viviendo una situación difícil y tienes familiares y tienes amigos, hermanos que salieron del mismo lugar y uno está más fortalecido que otro. ¿Sabe por qué? Porque utilizó esos secretos. Diga fe. Ocupó la oración. Y entonces alguien se tiene que ir, hermano, ya para partir. Y de repente, hermano, viene el Espíritu Santo, hermano, y te fortalece. Y dices, no te duele, sí me duele. Pero Dios te fortalece porque conoces esos secretos. Mientras otros la pasan difícil, hermano, ¿tú cómo estás? Estás fortalecido. ¿Quién dice? 23 y 24 dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño como hermoso. Todos los niños son hermosos, pero unos abusamos, ¿sí o no? Y no temieron el decreto del rey. Si lee por favor 24. Por la fe Moisés, hecho grande, logró llamarse hijo de la hija del faraón. Quiero recordarles, hermano, quien escribe la carta a los hebreos no es el apóstol Pablo, como muchos dicen. Si usted observa en su Biblia, si su Biblia es más o menos, si es corrientita o así de baja calidad, no va a traer datos. Normalmente cuando escribía el apóstol Pablo, decía el apóstol Pablo a los filipenses, el apóstol Pablo a Timoteo. Aquí nada más dice carta a los hebreos. Y esta carta se cree que fue escrita ya por el año 84. El apóstol Pablo lo decapitan en el año 65. ¿Cómo le hicieron para esos escritos? Entonces lo que se cree es que quien le escribe es un discípulo del apóstol Pablo, pero no sabemos cuál. Entonces, hermano, queda como un libro misterioso. De hecho, este y la segunda carta de Pedro fueron los últimos que llegaron al canon bíblico allá por el año 350, porque no tenía quien lo había escrito, y entonces gracias a Dios entró. Entonces esta carta, hermano, el escritor no resalta los errores de los siervos que le escribieron a Dios. Si usted conoce la Biblia desde Adán hasta el último, hermano, menos el Señor Jesucristo, todos tuvieron errores. Usted puede ver a Juan el Bautista, que al último dice, vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. ¿Qué pasó si él lo presentó? Entonces, hermano, la carta a los hebreos no resalta los errores, solamente, hermano, él ha colocado los actos de fe, y eso se me hace, hermano, un detalle de ser sano. Porque a veces dice, tú conoces a tal, sí, pero es bien ratero, o sea, luego. Y conoces a tal, sí, pero es bien chismosa. Entonces él empieza a hablar de los personajes, pero no dice, hermano, más lo que es el puro acto de fe. ¿Cuál es el objetivo en cuanto está la carta a los hebreos, hermanos? Su objetivo es exaltar a Dios. Amén. Cuando inicia la carta a los hebreos, dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras por los profetas y por tales, dice, ahora nos ha hablado por el Señor Jesucristo, y ninguno le llega, ni los ángeles ni los siervos, porque el Señor Jesucristo a todos los pone parejos. Amén. Dios, hermano, es el que se encarga
de darnos a cada uno lo que merecemos. No somos nosotros. Si nosotros la queremos hacer de jueces, la reprobamos. A la primera sesión sacamos tache. Mire cómo dice la palabra en Jeremías capítulo 17. Engañoso, ¿qué dice? ¿Más que qué? Más que todas esas cosas que engañan. Pero esto del corazón, ¿cómo? Es que mi corazón no me puede traicionar. Pues creo que te estás equivocando. Y perverso, te engaña. ¿Y cómo es el corazón? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, ¿qué dice? Según el fruto de sus obras. Entonces, hermano, usted y yo no somos jueces. Dígaselo ahí, yo Daniel, diga yo su nombre. Yo Daniel, no somos jueces. No somos jueces, Él es el único. Fíjese, hermano, que Moisés, el profeta Moisés, está por encima de muchos hombres que están en la Biblia. Lo voy a decir así. Nadie es más que nadie, pero hablo de la responsabilidad que él tuvo. Él también, hermano, si usted observa la Biblia, es de los siervos que están tremendamente completos. Moisés fue profeta, fue sacerdote, juez, legislador, o sea, hizo leyes, ingeniero y escritor. ¿Estaba ocupado o no estaba ocupado? El suegro lo vio ministrar, le dice, te vas a morir, dice, estás desde la mañana hasta la noche juzgando. Moisés, hermano, estuvo en una iglesia, yo así le llamo la iglesia de Elías, la iglesia de Eliseo, la iglesia de Josué, la iglesia de Moisés. La iglesia de Moisés era incrédula. La iglesia de Moisés era conflictiva y hasta inconforme. Ya nos aburrimos. Dios les daba el maná, dice, de este pan tan liviano. Dijo así, ¿no? Les dijo el Señor que los escucha y les dice, les voy a dar codornizos hasta que la saquen por la nariz. Por eso se nos hicieron estas fosotas nasales, que hasta uno lo pueden enterrar a uno ahí mismo adentro. Quiero decirle esto, hermano, con todo amor y toda humildad. Este camino en el que estamos no se mide por los años que estemos aquí. Si se pudiera medir, se mediría por los logros. Y se mide, hermano, por la aventura de fe que estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo por el reino? Quiero que lo piensen. ¿Qué estamos haciendo de más? Si nada más nos congregamos, a lo mejor es muy poco, pero ¿qué estamos haciendo de más? Hay una ecuación de respaldo, hermano. Para que Dios te respalde mucho, hay que entregarse mucho. A la mucha entrega, mucho respaldo. A la poca entrega, poco respaldo. El Señor dice que el que lo niegue delante de los hombres, Él lo va a negar delante. Los ángeles, quien lo predica, hermano, lo anuncia y lo declara, hermano. Le dice, aquí está ya lo viste que feo está así, pero es el predicador. Amén. Estamos viendo, hermano, el cuadro de honor de Dios. El cuadro de honor no nada más está ahí en el Sams que dice el empleado del mes, ¿verdad? El cuadro de honor de Dios está en el cielo. Puros hombres de fe. Amén. Puros hombres obedientes. Para estar, hermano, en ese cuadro de honor, hay que ser fiel hasta la muerte, hay que pagar un precio. Y miren lo que le voy a decir. Los judíos tienen mucha historia. Sus años, hermano, ellos no los marcan como nosotros de enero a diciembre. El de ellos es diferente. El de ellos acaba en septiembre. No tienen un día exacto, pero es en esos días, a la mitad del mes. No dicen tal fecha. Los años que tienen los judíos, como en su calendario, van en el 5781. Nosotros los mexicanos tenemos de historia de la conquista para acá, o sea, de 1513 para acá, o sea, tenemos ¿cuánto de historia, hermano? 5 siglos, 500 años. Ellos, hermano, en el puro calendario abránico, nos llevan, hermano, 10 veces. Y luego ellos, hermano, los judíos, los hebreos, tienen hacia atrás, o sea, de Abraham hacia Adán, son como 2500 años. La pregunta sería, ¿qué no han visto los judíos? Por eso ahorita que están en esa batalla allá en Israel, pobres de los tipos esos, porque ellos son un pueblo que está profetizado para vencer. Nada más Dios está de su lado. ¿Qué no han visto ellos? Entonces, hermano, los judíos han visto muchísimas situaciones que no las tenemos registradas en la Biblia.
Usted y yo, hermano, tenemos esos 66 libros que seguramente usted se va a preparar como todo un exégeta. Y le va a preguntar al tipo ese, ¿por qué? ¿Con quién se casó Caín? Pero bueno. No. ¿O otra más difícil? Sí, de una vez, apúntale, hijo. Nombre y dirección de los 24 ancianos del cielo. Entonces no hay ya. La Biblia, hermano, el libro que usted y yo tenemos aquí, está lo más importante, lo que Dios decidió que supiéramos usted y yo, hermano, sin especular. Amén. Amén. Los judíos tienen otros libros que para ellos son sagrados, para ellos son importantes, pero no entraron al canon. Si tan solo, hermano, usted y yo escucháramos el libro de Enoc, tiene como 80 capítulos aproximadamente. El libro de Jacer, que marca la Biblia ahí, tiene 160 páginas. Nosotros no lo tenemos, lo tienen ellos. Y tenemos, hermano, tienen ellos lo que nosotros conocemos como los libros deuterocanónicos que están en las Biblias que ocupan los romanos, que nos dicen que ellos nos llevan delantera, pero vamos a darles chance, que no saben por qué no pasaron. Así que ellos, hermanos, los judíos, tienen otras historias y tienen otras hazañas que usted y yo no tenemos aquí. Entonces, hermano, cuando uno ve esas historias, a veces no nos cuadran muchas cosas. Y entonces, hermano, unos los toman como historia y otros lo toman como leyenda. No se sepa lo que es una leyenda. Una leyenda, hermano, es como la trama de una historieta, como de una caricatura, ¿verdad? Gasparín, el fantasma amigable, ¿verdad? Esos personajes de las caricaturas, esos animales como que hablan y tienen una vida, que se van al trabajo, que regresan, que tienen una... Esa es una leyenda. Entonces, hermano, quiero decirle que el escritor de Hebreos estaba bien documentado. O sea, tenía, hermano, los escritos sagrados y tenía los escritos, hermano, que los tienen como consulta de la historia, hermano, de ellos. Entonces, ese hombre estaba muy documentado. Entonces, le quiero compartir 5 hazañas de fe en la vida de Moisés. Y ya vimos la número 1, que es la fe de los padres de Moisés. Este mismo versículo está en Éxodo 2. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Lea ahí, por favor, hermano. Porque era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Todo aquel que es lector de la Biblia sabe y conoce la historia. Vimos, hermano, en la semana que para que Moisés fuera quien llegó a ser, hubo 5 personas importantes en su vida. Las primeras fueron 4 mujeres, que es la partera que no lo denunció, la mamá, la hermana, la hija del faraón, y número 5, el suegro Jetro, que es el suegro modelo, de esos que no conocemos, ¿sí o no? Quiero decirle algo, hermano. Usted y yo, que nos consideramos personas de fe, déjeme decirle que en nuestros genes hay fe. Amén. Pero ¿qué cree que no se lo puedo explicar? No se los puedo explicar cómo es. ¿Cómo es que nosotros traemos fe y hemos procreado hijos, y esos hijos alcanzan la fe para buscar a Dios, porque cuando nacen ya lo nacen amando? Amén. Entonces, cuando alguien procrea un bebé, uno les dice: traigan a su bebé para que su bebé se acostumbre a estar en la presencia de Dios. Amén. Pero no le puedo explicar más, porque es un misterio. Por eso le decía de la fe, es un misterio. Jacob, el hijo de Isaac, escuchaba él junto con Esaú en el primogénito, que el primogénito iba a recibir tremenda bendición, y antes de que nacieran se agarraron a trompadas o no, él allá adentro. Y se sentía bien mal Rebeca, que decía que se quería morir, y fueron a consultar a alguien, no dice a quién, pero se cree que estaba Lamec, se cree, en fin. Y entonces fueron a consultar a alguien, y entonces Dios le dice que dentro de ella había 2 naciones, y que el mayor iba a servir al menor. Estaban agarrando a trompadas, porque es lo que le digo, hermano, que la fe no la puedo explicar, pero nuestros hijos, desde que son concebidos, ya están, hermano, amando a Dios.
Le puedo decir esto, que Juan el Bautista fue lleno, en el vientre de la mamá fue lleno del Espíritu Santo, y no se lo puedo yo explicar, porque a mí si me dijeran, ¿cómo es que viene la llenura del Espíritu Santo? Yo con mi cabeza cuadrada le digo, primero te bautizas en agua. ¿Y cómo ve que no? La prueba está que Juan el Bautista fue lleno, ¿se da cuenta, hermano? Amén. O sea que cuando nació Juan el Bautista, en vez de decir abutata, ya estaba hablando en lenguas. Entonces, no, ya. Entonces, hermano, así que en el ADN de los papás había fe. Y entonces, hermano, por eso cuando tú eres ministro de Dios, cuando tú sirves a Dios, tu genética ya trae fe, hermano. No le puedo explicar más. Entonces la genética de alguien que sirve a Dios, hermano, no es cualquiera, porque la presencia de Dios se te impregna. Amén. Se te impregna, hermano. Entonces hay que entender que esto hace Dios. Siempre que va a usar a alguien, lo que hace Dios primero, le echa su limpieza a ese vaso. Luego ve su consistencia, lo hace, hermano, que su consistencia sea resistente. Y entonces, hermano, cuando tú ya tienes esa fe, tú te empiezas a atrever a hacer cosas. Por eso es que a los niños se les dice que los traigan, hermano, para que les enseñen la palabra, porque ellos desde pequeños tienen que defender su fe. Nada de que llega el día de muertos y digan, ay, ahora sí se me antojó, es que sabía canelita con azúcar. Eso. No digan babosadas. Enséñeles a defender. Es que luego los he oído desde aquí decir, no, es que no tiene nada de malo. Permítanme, está dedicado a los muertos. Está dedicado a la idolatría. No digan que no tiene nada que ver. ¿Por qué no lo sacan cualquier época del año? ¿Por qué cuando nada más tú les enseñas a sus hijos a defender la fe? Cuando llegan a la preparatoria, el maestro trae el sartén, ¿sí o no? No te pelees con él. Tú nada más defiende tu fe. Y dice, es que nosotros venimos del chango. Yo no veo al maestro y dice, nomás porque soy creacionista, no diría que está regacho el mono ese. Siguen ahí, hermano. Amén. Cuando tienes fe te atreves a hacer cosas, a hacer hazañas para Dios. No puede ser que tú digas que tienes fe y la tienes escondida. Muchos solamente a veces sacan la fe ya cuando están como la canica cerca del hoyo. Ahí sí se acuerdan, ¿verdad? Haz una oración por mí, ¿verdad? Quiero que vengan a orar. Mire, hermano, voy a decir esto. A veces se exasperan algunos cristianos, porque los que ya vienen de segunda, tercera, cuarta generación deben de llevar una delantera impresionante, porque los primeros ya hicieron la brecha. Y cuando vemos cristianos viejos que no tienen la fe ni de congregarse, se vuelven mañosos. Los cristianos viejos se vuelven mañosos. Saben a qué horas llegar y saben a qué horas irse. Siguen ahí. No vayan a decir amén. Piensan que uno es menso de... ¿Sabe qué es lo triste de muchos? Que desde el vientre oían la palabra y todo eso lo van perdiendo. Por eso hay que pelear a los hijos, hermano. No, hermanos, otra vez por 500 veces. No dejen a sus hijos mezclarse con los de afuera. Van a perder sus generaciones. Siguen ahí. Amén. Debemos de tener, hermano, actos de fe. Los padres de Moisés, fíjese, te lo voy a llevar a una cita. Tenían un inicio bien difícil, te lo voy a enseñar. Pero tenían fe. Y cuando Moisés crece, hermano, tiene la dificultad cuando Dios lo llama, porque no se la estaba creyendo Moisés. Y tú tienes que enseñarle a tu hijo que se la debe de creer, no que sea presumido o alzado. Se la debe de creer que él no es como los demás, que él tiene un llamado especial. Amén. Moisés, hermano, no se la estaba creyendo que era el libertador de la nación. Y fíjese, hermano, cómo los padres de Moisés, que no empezaron muy bien, hermano, Dios tuvo misericordia. Vamos a Éxodo 6. Y Amram es el padre de Moisés. Tomó por mujer a Jocabed. ¿Quién era quién? Su tía. Ay, ¿está duro o no está duro? El sobrino con la tía, ¿está duro o no? La cual dio a luz, ¿a quién dice? Y los años de la vida de Amram fueron 37 años. Hermano, tiene Dios misericordia, nada más que tenían fe. Por eso hay cosas que no las podemos explicar. A mí alguien podría decirme muchas cosas. Su inicio podríamos decir que fue difícil, pero uno no conoce
la comunión con las personas. Por eso le decía, hermano, que no vamos a usar mal esto. Sus padres, hermano, eran de fe. Y había ese detalle. Les decía yo, hermano, en la semana que la mamá de Moisés era especial, que tenía una fe especial, porque dio ella a luz de los 3 hijos que marcan, a María, que era profeta, a Moisés, que era legislador, y al sacerdote Aarón. Eso es tener una gran bendición, que usted tenga en su familia, y decir, hermano, que alguien le sirve a Dios, es un privilegio, quiero que lo sepa. Entonces María, Jocabed, dio 3 clases de ministros poderosos, porque dejaron descendencia, como Aarón. Aarón era de los sacerdotes, y vinieron, y no solamente vinieron sacerdotes, sino profetas. Ezequiel, Jeremías, Isaías eran sacerdotes, y Dios les dio el ministerio de profeta. ¿Usted cree que eso es cualquier cosa, hermano? Entonces usted, hermano, si usted está convencido, tenemos que ocuparnos de dar hijos de guerra, no profanos. Dice la palabra, hermano, que Isaac se molestó con Esaú porque tomó 2 mujeres filisteas. O sea, tenía 2, pero filisteas. Entonces, hermano, tienes que ocuparte, tienes que enseñarles a tus hijos a trabajar, hermano, hermana. Tienes que enseñarles a tus hijos que aquí se viene a uno a ocupar al reino, a la iglesia. Así está, hermano. Entonces, hermano, acuérdese que la verdadera fe la traemos en los genes. Entonces, si tu papá es de servicio, tus hijos deben ser de servicio, los nietos deben de ser de servicio, porque si no, hermano, estamos desprestigiando el reino. Tenemos que tener esa fe, hermano, siempre, y tenemos que estar conectados. Por eso no es cualquier cosa. Debemos de tener la responsabilidad de que si estamos en servicio, nuestros hijos también deben de estar. Hay que enseñarles a los hijos, hermano, a los que son de casa, de los que están desde pequeños, hay que enseñarles a que sean humildes, que no crean que sepan mucho, aunque lo sepan, no saben mucho, que no crean, hermano, que han visto mucho. ¿Sabe por qué? Porque se dañan si tú no los bajas, si tú no les dices, no es que así, así, que tal y tal, usted siéntese y aprende. No, es que así, usted siéntese y cállese, usted aprenda la palabra, ¿sí o no? Amén. Ah, sí, yo también ya lo vi, me cae gordo. Aquí hay que decirles, no es cuánto sabes, hijo, es cuánto haces. No es cuánto sabes, es cuánto das. Aquí, hermano, la palabra del Señor, cuando vio a los discípulos, dice que venían discutiendo en el camino y que los paró, les dijo, que venían hablando en el camino, y dice que ellos venían discutiendo a ver quién iba a ser. ¿Quién dice? El mayor. Les dijo que aquí tenían que servir a todos. Para ser grande, hermano, hay que servir. ¿Quién dice? Amén. Fíjese, hermano, que dentro de las historias o leyendas de los padres de Moisés, hay una que estaba ahí, se la voy a comentar, y dicen así, que Amram y Jocabed se separaron y que María les profetizó que se volvieran a juntar, y es cuando procrean al sacerdote Aarón y al profeta Moisés. Y entonces, hermano, Moisés, cuando escribe su historia y lo escribe con esa elegancia, aquí dice en Éxodo 2 que el niño él lo vio como hermoso. Pero también hay otro datito que él se coloca. Vamos a Números 12. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado una mujer morena. Y dijeron, bueno, y solamente por Moisés ha hablado Jehová. Entonces, de la discusión familiar se metieron a lo que Dios hace. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice ahí? Y Moisés, que es la buena onda escribiendo, dice, y el varón Moisés era ¿qué? Muy manso. Y ahí luego le pone, dice, más que ¿qué? Que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya se puso que era hermoso y ahora se pone que es manso. Mire, lo mismo haría yo diciendo, el Señor se ensañó conmigo en belleza. Pero no me gusta dar mi testimonio porque siento bien gacho. Luego les digo, hermanos, qué bendición que traigan el cubrebocas, pero no se lo quiten. Que Dios los bendiga. Ya vimos, hermano, que la versión original dice que le vieron un propósito. ¿Cuál era el propósito de Moisés, hermano? El equipamiento que había que darle es
la orden de Dios era que él tenía que desafiar la orden del faraón, y ese era un acto de fe, porque estaban ellos, hermano, rescatando la promesa de Dios que él los iba a liberar. Y entonces, hermano, ya vimos que María lo acercó a la hija del faraón, que es un acto de fe, y cuando ella lo acerca, inteligentemente María le dice, ya lo acercó a la hija del faraón, llega María y le dice, te voy a traer una nana, y trae a la mamá. Ese es un acto de fe. Mire, vamos a eso. Dice, y una hermana suya, que es María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Ella lo acercó a los linderos del palacio. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y entonces su hermana dijo a la hija del faraón, fíjese cómo le dice María, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te lo críe, para que te críe este niño. Y dice el 8, y la hija del faraón respondió y le dijo, ¿cómo? Ven. Tráemela. Y vean la inteligencia. Entonces fue la doncella, ¿y a quién trajo? A la mamá, a Jocabed. La puso a actuar, le dijo, jefa, necesito que le hagas así, 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 así. La puso a actuar. Dice a la cual dijo a la hija de faraón, lleva a este niño, ¿y qué dice? Y yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, ¿y qué? Vea toda la fe, hermano. Primero lo suelta al río, y luego la hija del faraón toma a este niño, se lo regresa y le paga la beca 40 años. Ese es fe, hermano. Porque ahora Jocabed podría orar por su hijo. Y tal vez, hermano, tal vez en esas oraciones le tenía que desatar, hermano, la misión grande que tenía que hacer, hermano, que era liberar al pueblo de Israel. Amén. Segundo, vamos al segundo. Moisés fue leal al pueblo, a su pueblo. O sea, él sabía que era hebreo. Moisés no era egipcio, él sabía, porque la mamá lo cuidó años y le dijo quién era él. Estamos ahí en Hebreos capítulo 11. Y dice versículos 24 y 25, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué dice? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es lo que les digo, que él tiene otra información que nosotros no tenemos, porque la Biblia no dice así. La palabra que tenemos, no, ellos tienen otra información. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Para Moisés, hermano, no era fácil renunciar a ser hijo de la hija del faraón. Le voy a dar el ejemplo. Imagínese ahorita que el presidente de Estados Unidos tiene una hija y adopta a cualquier de los chavitos de esos de los que se cruzan de mojados, y de repente esos niños, ya estando ahí en la Casa Blanca, dije, yo no, y que les diga, yo no quiero toda esta porquería. ¿Usted cree que es fácil decir eso? Estoy aburrido de la seguridad, del búnker que está debajo, de esa película donde sale el tren debajo de ahí, de la Casa Blanca. Yo no quiero eso. No quiero nada. Ese refrigerador lleno de cosas, lo detesto. ¿Usted cree que era fácil? Moisés renunció a eso, hermano, para que se dé una idea. O sea, hermano, renunció a la comodidad. O sea, hermano, no fue una tentación. Para nosotros, hermano, a veces cuando nos está yendo bien en un trabajo, es una tentación. Cuando tienes de un lado la iglesia y del otro lado el trabajo, no voy a decir que es bien fácil decidir y decir, no es fácil. Entonces, Moisés renunció a toda esa opulencia, hermano, para decirse que él era hebreo. Ese es fe, hermano. Regresamos al capítulo 2 de Éxodo. Dice, en aquellos días, ya lo llevaron, el 10 dice así. Dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, veíamos que entre 12 y 15 años, la cual lo adoptó, le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dice el 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces, fíjese también aquí se pone esto Moisés, miró por todas las partes y le partió su cara, dice. Bueno, la otra versión. Y viendo que no aparecía nadie, ¿qué le hizo? Mató al egipcio. No le dijo, no lo separó, no agarró y le dio unos llegues. ¿Qué dice? Lo mató. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto no dice el libro de Hebreos porque le digo que él no resalta los errores.
Dice, y al día siguiente salió y vio a Dios de los hermanos, a dos hebreos que reñían. Y entonces dijo al que maltrataba al otro, dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente ha sido descubierto. 15, por favor. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hay otra historieta o leyenda de los judíos. ¿Usted sabe que Moisés se dice que él era tartamudo? Sí. Entonces, lo que se cree, hermano, dicen así que él tenía el labio leporino. O sea que no era tartamudo, hablaba como el cucho. Y dice esta leyenda, así, que un día Moisés se quemó el dedo y que se lo llevó a la boca y que de ahí dijo, no, Señor, ¿cómo cree? Entonces cuando Dios lo llama, Moisés no quería porque le dijo que él no era de fácil palabra y Dios tiene que comisionar a Aarón a ese grado. Vamos a Éxodo 4. Dice el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, o sea, desde niño, porque soy tardo, ¿qué? En habla y torpe de lengua. ¿Cómo le llaman a los que tardan en aprender? Disléxicos. ¿Sí? Así está el asunto. Pero vamos a otra cosa de peso. Fíjese, hermano, cómo aquí hay un acto de fe. Moisés es adoptado por la hija del faraón y se cree que él estaba en la corte real. O sea, no andaba afuera, andaba en la corte real. Y Moisés, hermano, se deshizo de todos esos lujos de estar en la corte real, o sea, en el gabinete, así como el presidente cuando tiene ahí sentados a sus achichincles. Ahí lo editan. Me vaya a enfierrar la 4T. Se cree, hermano, que Moisés dejó todo eso, a todos los presumidos de Egipto, por mezclarse, así como leíamos los versículos del capítulo 2, con los suyos. O sea, hermano, eso es amar a tus nacionales, a tus paisanos. ¿Cuántos se van a Estados Unidos a vivir? Aquí hay dos que tenemos dos en inglés, Poncho, yo no. Cuando menos te dan cuenta están hablando en inglés y empiezan, es que allá en el mall, cálmate. Aquí dice, fuimos al tianguis, ya no, es que agarramos el freeway. Agarramos una avenida toda llena de baches, ¿sí? No, si verías allá los Yonkers. No, aquí fuimos al hueso, o sea, al deshuesadero. Nada más se largaron 6 meses, ¿sí o no? Pues, de abril a octubre. Me acuerdo porque me mandó su pasaporte sellado el mero 16 de abril y se acababa el día nacional. Ese día se acababa. ¿Cuántas veces se van con eso poquito y ya se sienten qué? Que son de Gabacholandia. Moisés, hermano, amaba a sus connacionales. Estamos ahí en Hebreos 11. Siguen ahí. Nada más que traía la traca. La track. Versículo 24 y 25 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué dijo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de qué. del pecado. Eso es fe. Difícilmente, hermano, iba a ser así. Difícilmente Moisés iba a heredar el reino de los faraones, porque luego han dicho iba para faraón. No, para ser faraón era una línea muy directa. Moisés, hermano, fíjese lo que hace Dios. Dios infiltra a Moisés al palacio. Para ser faraón se necesitaba estar completamente loco. Ellos decían, hermanos, los faraones, que para que su raza fuera pura tenían que cometer incesto, hermanos con hermanas. Por eso es que estaban locos. Ya vimos en el capítulo 1 que las parteras durmieron al faraón, le dijeron, es que a estas le nacen 7 mesinos y 8 mesinos y a las de aquí 9. Pues dale chance. Fíjese, hermano, cómo Dios planea las cosas.
cómo hace Dios de una forma poderosa para derrotar al enemigo. Lo mismo pasó Dios con José. A José, hermano, lo llevaron injustamente a la prisión, ¿sí o no? Sí. Todo por no hacerle caso a una loca, así se llama la historia. Y ya sabe, hermano, si usted se imagina, ya ve que todos tienen un primo abogado, ¿se ha fijado de eso? Todos, cualquier cosa van por su primo. Usted se imagina que José lo llevan allá al reclusorio de allá de Egipto y de repente llegan sus dos primos abogados a sacarlos. No, era plan de parte de Dios, porque a él lo pasa de la cárcel, hermano, al palacio de una forma poderosa. Amén. Lo mismo pasó con David. A David nada más lo enviaron, hermano, a llevarles el lonche a los hermanos, y ahí fue donde le partió el queso al Goliat, y de ahí lo jalaron allá con Saúl. Y usted vea el del nombre bonito allá también en Babilonia, y vea a Nehemías, y vea, ¿qué pasó, hermana, con ese A? En vez de que le eche más entusiasmo, no ve que me baja la. Nada más para que vea, hermano, cómo Dios hace las cosas. Amén. Las dificultades que para otros serían, hermano, Dios las ocupaba para promocionarlos. Eso, hermano, a ellos no los detenía, porque Dios, hermano, los infiltraba así a los gobiernos. Luego les daba la gracia, hermano, y luego los hacía funcionar en esos lugares. Todo para que se cumplieran sus planes, porque tenemos un Dios poderoso. Lo que se sabe, hermano, y esto está dentro de la historia judía, es que Moisés fue uno de los generales del ejército de egipcio. Tanto está así, hermano, que en una de las conquistas contra los etíopes, dice el escritor Flavio Josefo, que ahí se trajo a la cosita, y luego le decía cosita. No era cualquier mujer la cosita, era una princesa, hermano, de allá de Etiopía. Pero no vas a pensar que digo, Moisés estaban comiéndose los hermanos. La encontró afuera del metro, la vi vendiendo tlayudas, tejocotes y pinole. Se trajo una princesa. Siguen ahí, hermano. Mire, hermano, Moisés, con todos sus errores, nunca se olvidó de sus compatriotas. Él sabía que era hebreo y no egipcio. Por eso fue capaz de matar al egipcio. No cualquiera eso lo hace, hermano. En Estados Unidos no se cuidan de la migra, se cuidan los mismos mexicanos de los mexicanos. Y entonces, hermano, Moisés traía el celo de Dios, de sus paisanos, lo traía en sus entrañas. ¿Cómo es que viene eso, hermano? Porque tú se los transmites. Por eso fue de gran bendición que la misma mamá lo criara, porque todos los días le decía que él era hebreo y no era egipcio, que lo habían sacado de ahí, que seguramente Dios tenía un plan grande, hermano. Y como Dios, hermano, es extremadamente sabio, aquí está lo poderoso. Cuando Moisés se va de Egipto, se va hacia Madián y llega a la casa de un sacerdote llamado Jetro. Y ahí hasta le dan hijas, ¿sí o no? La Séfora. ¿Saben cuánto vieron? 7 hijas, y dijo el Jetro, ya salió la primera, gloria a Dios. Hicieron tratos, la verdad. Mire, hermano, cómo Dios es sabio. Él sale de Egipto y para no perder el propósito llega a Madián. Y cuando llega a Madián dice que Jetro era sacerdote de ahí, no era cualquiera. O sea que ahí, hermanos, donde creo yo de una manera personal, donde Moisés aprende a ministrar a Dios. Ya había sido equipado con la enseñanza de la mamá, ya estuvo en Egipto y llega, hermano, y ahí Dios lo arma, y cuando ya lo tiene, entonces ve la visión y Dios lo llama. Eso es poder. Amén. Se cree, hermano, que así está la cuestión. El libro de Job, que es el más antiguo, ese es el más antiguo que se cree, no es el Génesis, porque eso lo escribe Moisés. Se cree que la narración de la historia es Jetro quien se la pasa a Moisés. Así se cree, porque fue precisamente en esa zona. Siguen ahí. Estamos en Hebreos 11. Dice en versículos 24 en adelante: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. 26, por favor. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el Faraón. ¿Cuánta revelación en ese versículo? Les pregunto históricamente, ¿quién vino primero, Moisés o Cristo, históricamente? ¿Quién vino primero, Moisés o Cristo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Moisés estuvo
que el Señor Jesucristo exactamente 1446 años antes. Y después viene Cristo, donde aplasta la ley o la supera con la gracia. Y dice aquí para que vea, hermano, cómo Cristo es antes de todas las cosas. Amén. Dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios ¿de quién? Pero, ¿qué no es primero Moisés? Que los tesoros de los egipcios, nomás para que vea cómo es la revelación, que tenía puesta la mirada, ¿en dónde? Esa revelación, hermano. Porque Moisés, hermano, físicamente nunca vio al Señor Jesús. Entonces, hermano, Moisés dejó esa gloria terrenal por amor al pueblo de Dios. ¿Quién ha estudiado la vida de Moisés? Se parece muchísimo a la del Señor Jesús. Ya vimos hace 8 días cómo los mandaron matar a los niños. A los dos, a Moisés, al río, y al Señor Jesús, el loco del Herodes. ¿Y cómo se parece, hermano, la vida, por decirlo así, de nuestro Salvador? Moisés dejó los tesoros y las riquezas de Egipto para regresar a ser un hebreo. Estamos ahí. Amén. El Señor Jesús dejó su trono para venir a la tierra. Cristo, hermano, de alguna manera aceptó azotes, vergüenza, la muerte más terrible por amor a nosotros. Y Moisés, hermano, dejó los deleites de Egipto. De alguna manera, la vida de Moisés profetiza los sufrimientos de Cristo. Si usted observa la vida de Moisés y la del Señor Jesús, se parecen. Nada más que el Señor lo supera por mucho. El ministerio del Señor Jesús fue muy sufrido, sí. Él se bautiza, hermano. Cuando tú te vas a bautizar y te están adoctrinando, se crea aquí una expectativa bien hermosa. Te bautizas, tu espíritu se activa, sientes la presencia de Dios. Pero al Señor Jesús, hermano, se bautiza y de inmediato se lo llevan al desierto. Moisés, teniendo todas las facilidades, se fue a Madián. Ninguno tuvo un ministerio tranquilo, pacífico. ¿Sabe cuál es el error de nosotros? Que creemos que Dios nos debe de resolver todo. Hemos desenfocado muchas cosas. A veces decimos, vamos a orar para que Dios cambie las cosas a mi favor. ¿Y qué creen? Que a veces no. A veces los que tienen un trabajo y tienen un jefe bien duro, ¿sí o no? Y el cristiano gallina dice, vamos a orar para que Él me lo quite, ¿sí o no? Y luego Dios usa esos. ¿Sabe para qué, hermano? Para disciplinarnos. Jacob, hermano, usted conoce la historia, y era bien tranza. Y va y se topa con su tío, era más tranza en Labán. Lo hizo trabajar 14 años por una mujer. Y luego dice que en 6 años le cambió 10 veces el salario. Y sabe, hermano, Dios lo dice, lo saca y llega transformado Jacob.